Vamos a ver el manejo de la hepatitis aguda. Es importante que reconozcáis el cuadro clínico y cómo hacemos el diagnóstico y las posibilidades de tratamiento que hay en fase aguda de las hepatitis. ¿Cómo definimos la hepatitis aguda? Bueno, pues es una citolisis, es una destrucción aguda de hepatocitos pues por múltiples causas. Habitualmente las más frecuentes son virales. Lo más frecuente es que son la hepatitis por virus A, por virus E o por virus B. Eso es lo más frecuente. En el mío es fácil de diagnosticar una hepatitis aguda porque siempre son hipertransaminasemias muy elevadas, casi siempre por encima de 1000. En la vida real uno puede tener una hepatitis sin tener una hipertransaminasemia por encima de 1000, pero en el MIR no. En el MIR dan un rango de transaminasa siempre muy alto. ¿Cómo se caracteriza clínicamente? Es decir, ¿por qué acuden los pacientes a urgencias cuando tienen una hepatitis aguda? Bueno, pues lo que tienen es lo que se conoce con el nombre de síndrome pseudogripal. Son pacientes que tienen febrícula, malestar, mialgias, parece una gripe. Entonces, claro, el problema es que no siempre las hepatitis agudas son ictéricas. Algunos pacientes sí, van amarillos, tienen bilirrubinas muy elevadas y en consecuencia es fácil sospechar el diagnóstico. Además, a todo paciente que viene amarillo como un canario se le va a hacer una analítica en urgencias. Entonces se va a ver que hay una hipertransaminasemia asociada. Pero en el adulto es relativamente frecuente que las hepatitis sean anictéricas. Los pacientes no se ponen amarillos. Entonces un paciente joven que pide urgencias porque tiene malestar, febrícula y mialgias, pues lo más probable es que le diagnostiquemos de una viriasis inespecífica y se quede sin diagnosticar su cuadro de hepatitis aguda. Esto es lo que provoca que muchos pacientes a los que diagnosticamos una hepatitis crónica no recuerden haber tenido con anterioridad una hepatitis aguda. Muchas pasan desapercibidas porque muchas son anictéricas y al no ponerse amarillos no somos capaces de llegar a un diagnóstico. Si lo sospechamos porque sois clínicos avezados o porque están amarillos, pues en ese caso lo que hay que hacer es una analítica para confirmarle pues, la hipertransaminasemia, que es lo más que hacemos en fase aguda. ¿Podemos llegar a un diagnóstico etiológico en fase aguda? Nunca, tenerlo claro. Las hepatitis virales se diagnostican por la serología, por los anticuerpos. Los anticuerpos en el organismo tardan en sintetizarlos de 4 a 6 semanas, con lo cual en fase aguda no podemos saber cuál ha sido el virus que ha ocasionado la hepatitis del paciente. Pero podemos hacer una aproximación epidemiológica. Yo qué sé, si es un paciente que está con contacto, es un cuidador de guardería, está en contacto con niños, pues puedes pensar que es una hepatitis por virus A, por epidemiología, pero la confirmación diagnóstica, para ella necesitamos los anticuerpos, y vamos a tardar como mínimo pues unas 6-8 semanas, un par de meses habitualmente. Tenéis que citar al paciente a la consulta para que hagamos entonces las serologías. ¿Es indicación de ingreso una hepatitis aguda? No. Tenedlo claro, las hepatitis agudas en general se manejan de manera ambulatoria. El paciente se va de alta, reposo relativo y un tratamiento sintomático con paracetamol pues para la febrícula, las molestias y ya está. ¿Hay alguna excepción? Sí. La hepatitis aguda, el único problema grave que nos puede dar es que asocia un fallo hepático fulminante. ¿Qué es el fallo hepático fulminante? Es una necrosis masiva del hígado, es una pérdida de todos los hepatocitos y en consecuencia de las funciones del hígado. ¿Cómo se define el fallo hepático fulminante? Es la existencia de alteración de la coagulación, de coagulopatía y de encefalopatía hepática en un paciente que previamente tenía el hígado sano. Esa es la clave. Que previamente tuviera el hígado sano, porque si os dais un paseo por mi planta en el hospital, la inmensa mayoría de los pacientes tienen encefalopatía y tienen alteración de la coagulación y no le damos mayor importancia. ¿Por qué no le damos importancia? Porque son cirróticos. Un fulminante es cualquiera de vosotros o yo que en 6 horas pasemos a estar sanos a estar muriéndonos con una pérdida de las funciones del hígado. Eso es un fulminante y es característico de gente joven y sana que se coge una hepatitis aguda. Afortunadamente es excepcional, es muy infrecuente, pero cuando sucede es muy grave. Entonces, pacientes que tengan alteraciones de la coagulación, por leves que sean, o que tengan alteraciones neurológicas o de la personalidad, por leves que sean, debéis dejarles en observación por si están desarrollando un fulminante, esos no debéis darlos de alta. ¿Cuál es el tratamiento del fallo hepático fulminante? Es una pérdida total, una necrosis total del hígado. En consecuencia, el único tratamiento que tiene es el trasplante. El fallo hepático fulminante es un nivel 0 de trasplante. ¿Qué significa? Que el primer órgano, el primer hígado que aparezca en España es para ese paciente. Ese paciente se salta toda la lista de espera de trasplante y se coloca el primero. ¿Por qué? Porque lo trasplantamos en horas o va a fallecer. Las tasas de supervivencia de fulminantes en trasplantes son bajísimas, son cercanas a 0. Entonces, una indicación se prioriza, se le pone el primero en la lista a nivel nacional. En el resto de casos es una patología leve, la hepatitis aguda, que se resuelve y se autolimita de manera ambulatoria y que no tiene indicación de ingreso. El virus A es un virus ARN. Su mecanismo de transmisión es fecal-oral, las vocales por la boca, me decían a mí en la carrera. Se caracteriza porque es una hepatitis muy colestásica. Los pacientes se ponen muy amarillos. Es frecuente que tengan bilirrubinas de 20, de 25, que no se extraña, es muy característico de la hepatitis A. Y típicamente es bifásica, tienen 2 picos de colestasis. Es decir, el paciente se pone amarillo, se le quita y se vuelve a poner amarillo. Entonces, si en un caso clínico del MIR os preguntan, ¿qué hacemos con un paciente con hepatitis A?
que estaba amarillo y ya no lo está y se vuelve a poner amarillo, tienes que contestar que no hay que hacer nada. Es el curso normal de la patología, es muy frecuente que se pongan amarillos 2 veces. ¿Cronifica el virus A? Nunca. El virus A te curas o haces un fulminante, pero no cronifica. Es un virus que no tiene capacidad de cronicidad. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico? Como todos, por la serología. Una IgM contra el virus A significa infección aguda, significa que tienes la hepatitis por virus A. Una IgG por virus A significa que te has curado y que tienes inmunidad permanente. ¿Asocia fallo hepático fulminante? Sí, en un 1% de los pacientes, de manera aproximada. El virus de la hepatitis A, salvo ese 1% que da fulminante, es una hepatitis totalmente banal que se autolimita en pocas semanas. Esto no da ningún problema. El virus de la hepatitis E es un primo del virus de la hepatitis A, son muy similares. También es un virus ARN, también se transmite por vía fecal-oral, tampoco cronifica y serológicamente es igual. Una IgM contra el virus E significa infección aguda, que tienes la hepatitis, y una IgG contra el virus E significa curación e inmunidad permanente. ¿Da fracaso hepático fulminante? Sí, como el virus A, más o menos en el 1% de la población. ¿Cuál es la peculiaridad, por tanto, del virus E? Que las tasas de fracaso hepático fulminante alcanzan el 20% en embarazadas. No hay ninguna otra patología que dé tal porcentaje de fallo hepático fulminante. ¿Qué tenemos en cuanto al virus de la hepatitis B? El virus de la hepatitis B es el único de todas las hepatitis virales que es un virus ADN. Los mecanismos de transmisión del virus B son los mismos que los del VIH. Tenemos una transmisión vertical, una transmisión parenteral y una transmisión por vía sexual. De hecho, se asocia muchas veces al VIH precisamente porque comparten las vías de transmisión. Es frecuente que en fase aguda asocie artritis. Si os dicen, por ejemplo, en el MIR que un paciente tiene hepatitis aguda y artritis, pues podéis pensar que es probable que sea un virus B. Y sí que cronifica. Cronifica aproximadamente en el 20% de los pacientes. De cada 100 pacientes que entran en contacto con el virus B, 20 cronifican y 80 se curan. ¿Cómo vamos a hacer el diagnóstico de la hepatitis por virus B? El virus B, al ser un virus ADN, es un virus más complejo. Tiene una polimerasa que se encarga de la transcripción, tiene una membrana nuclear y tiene una membrana externa. Esto hace que tenga varios marcadores que vamos a necesitar para hacer el diagnóstico. Tenemos un marcador del core, que se abrevia por la letra C, tenemos un marcador de superficie, que se abrevia por la letra S, y tenemos un marcador de replicación, que se abrevia por la letra E. Todos ellos, tanto core como superficie como replicación, pueden ser antígeno y anticuerpo. Así tenemos el anticuerpo HBC, el antígeno HBC, el antígeno HBS, el anticuerpo HBS, el antígeno HB y el anticuerpo HBI. Todos ellos van a estar en sangre, excepto uno, que es el antígeno HBC, el antígeno del core, no está en sangre porque está anclado a la membrana de los hepatocitos. Si os dicen que una muestra de antígeno HBC positivo es una biopsia hepática, no es una serología sanguínea. ¿De qué nos informa cada uno de estos marcadores? Pues el anticuerpo HBC nos informa de si ha habido o no un contacto con el virus B. Como un anticuerpo puede ser IgM o puede ser IgG. Si es IgM quiere decir que el contacto con el virus B ha sido hace poco. Si es IgG quiere decir que el contacto con el virus B ha sido hace mucho. ¿De qué nos informa el antígeno HBS? Si es positivo, quiere decir que hay presencia actual del virus en el organismo. En cambio, si lo que es positivo es el anticuerpo HBS, significa que no hay presencia actual del virus en el organismo. ¿De qué nos informa el marcador de replicación? De si hay una producción activa de viriones. Tenéis que entender que en el contexto clínico de la hepatitis por virus B, el enemigo no es el virus. Lo que da enemigo no es el virus, es la replicación. Que el virus esté produciendo de manera activa viriones es lo que provoca la elevación de las transaminases, es lo que provoca el daño en la biopsia. El daño lo da la replicación. Si el antígeno HB es positivo, significa que sí que hay replicación. Si lo que es positivo es el anticuerpo HB, es que no hay replicación. A veces en el MIR, en vez de daros el antígeno HB, hablan de DNA. Es lo mismo. El antígeno HB positivo es lo mismo que el DNA positivo y expresa replicación. Si el antígeno HB es negativo, el DNA es negativo, significa que no hay replicación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Bueno, pues para diagnosticar hepatitis aguda, crónica replicativa, no replicativa, curación, vacuna, mutante precore, nos tenemos que ir a la tabla que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico de cada una de las entidades? Nos vamos a hacer 3 preguntas siempre. ¿Ha habido contacto con el virus B? ¿Hay presencia actual? ¿Está replicando? Eso es lo que os tenéis que preguntar cada vez que os planteen un caso de virus B. Entonces, si yo tengo una hepatitis aguda, yo me tengo que preguntar, ¿ha habido contacto con el virus B? Sí, como es aguda hace poco. Por lo tanto, el anticuerpo HBC va a ser de tipo IgM. ¿Hay presencia actual del virus? Sí. Por lo tanto, lo que es positivo es el antígeno HBS. Y está replicando también, el 99% de las hepatitis agudas son replicativas. Por lo tanto, el antígeno HB o el DNA, que es lo mismo, serán positivos. ¿Qué pasa con la hepatitis crónica replicativa? ¿Ha habido contacto con el virus B? Sí, hace mucho, porque es una hepatitis crónica. Por lo tanto, el anticuerpo HBC va a ser de tipo IgG.
¿Hay presencia actual del virus? Sí, porque tengo una hepatitis crónica. En consecuencia, lo que va a ser positivo es el antígeno HBs. ¿Y está replicando? Sí, porque me lo dicen. Entonces, el antígeno HB y el DNA van a ser positivos. Si la hepatitis es crónica pero no replicativa, ¿ha habido contacto con el virus B? Sí, hace mucho porque es crónica. Entonces, ¿cómo es el anticuerpo HBc? De tipo IgG. ¿Hay presencia actual del virus? Sí, porque tengo una hepatitis crónica. En consecuencia, lo que va a ser positivo es el antígeno HBs. ¿Está replicando? No, porque me lo dicen. Entonces, lo que va a ser positivo es el anticuerpo HB. Curación. ¿Tuve contacto con el virus B? Lo tuve, sí. Entonces, ¿hace mucho o hace poco? Hace mucho, yo ya me he curado. Entonces, el anticuerpo HBc va a ser de tipo IgG. ¿Hay presencia actual del virus? No, porque yo me he curado, ya no hay virus en mí. Por lo tanto, lo que va a ser positivo es el anticuerpo HBs. ¿Puede replicar lo que no está presente? No, si no hay virus, ¿cómo va a replicar? Eso no es posible. Un paciente que se ha curado, lógicamente, no replica. Entonces, lo que va a ser positivo es el anticuerpo HB. ¿Qué pasa con los vacunados? Tenéis que entender que en la vacuna no se mete un virus completo. En la vacuna lo único que se mete es un poquito de anticuerpo HBs. Entonces, el único marcador que tienen positivo los vacunados es el anticuerpo HBs, que es el anticuerpo que confiere la inmunidad. ¿Y qué es la mutante precore? La mutante precore es una mutación muy frecuente en el área mediterránea en la que nos encontramos. La mutación precore lo que confiere al virus B es la incapacidad para expresar el antígeno HB. De tal manera que el antígeno HB, independientemente de que replique el virus o no replique, va a ser negativo. Entonces, ¿cómo yo sé si está replicando o no el virus? Por el DNA. En la mutante precore es el único caso en que el anticuerpo HB y el DNA no son iguales. Entonces, si yo tengo una hepatitis crónica replicativa por un precore, ¿ha habido contacto con el virus B? Sí, hace mucho porque es crónica, por lo tanto el anticuerpo HBc será IgG. ¿Hay presencia actual del virus? Sí, porque tengo una hepatitis crónica. En consecuencia, lo que será positivo es el antígeno HBs. ¿Replicar? Sí, porque me lo dicen. ¿Pero cómo va a ser el antígeno HB? Negativo, porque la mutación incapacita al virus para expresarlo. Pero ¿cómo va a ser el DNA? Positivo. Y el anticuerpo HB no lo miréis, chicos, porque en el precore puede ser positivo o negativo, es un anticuerpo engañoso.